Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Bien, sean todos muy bienvenidos a Tecnología y Negocios en su edición número 42. Como todas las semanas, los invitamos a recorrer las entrevistas, análisis, conversaciones de valor y tendencias que están marcando la transformación digital de las organizaciones. Esto es Tecnología y Negocios, porque comprender la tecnología es comprender la innovación y el futuro de las organizaciones. Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de poder compartir nuevamente ideas, experiencias innovadoras, opiniones en este espacio donde el protagonismo son sus propios actores. Nuestros invitados que nos inspiran a buscar en las distintas industrias, distintas profesiones y especialidades, todo lo que están haciendo, lo que están desarrollando, descubriendo en este mundo cada vez más veloz que es la tecnología y los negocios. Bien, los invitamos a que conozcan el sumario del día de hoy. En el editorial, Aníbal Caro Preso, director y socio fundador de Soluciones Tecnológicas de la Información S.A., va a explicar un tema clave para entender la tecnología desde otro lugar. El CRM, entre la confusión y el éxito. La diferenciación está justamente en la idoneidad. En Voces que Transforman vamos a entrevistar desde Uruguay justamente a Juan de Artaga Castelli. Él es responsable de marketing de Big Cheese, partner destacado de AWS en Conosur. Con él vamos a hablar acerca de las tendencias en la nube. ¿Qué tipo de nube van a adoptar las organizaciones? ¿Qué es esto de nube híbrida? ¿Cuáles son las claves y las tendencias principales que innovan justamente en las soluciones cloud? En la actualidad en acción vamos a conversar con el doctor Ignacio Fernández Criado, un especialista en medicina interna del Hospital de Clínica, quien nos va a comentar justamente qué es esto de la inteligencia artificial aplicado a la medicina clínica. Es buenísimo, quédense porque este cruce entre tecnología y salud va a dar que hablar. Y en Radar de Tendencia vamos a hablar acerca de cómo justamente la inteligencia artificial está transformando las páginas web. En la actualidad, acordate que un sitio web que tiene más de 2 años va a quedar obsoleto. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia tienen que ponerle las organizaciones para que detrás del sitio pueda brindar una experiencia al cliente y al usuario determinada? Con el programa de hoy ya presentado, vamos directo al editorial de la actual emisión de Tecnología y Negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. En el capítulo anterior de Tecnología y Negocios, hablamos de la gobernanza de datos como cimiento fundamental para el uso de la inteligencia artificial aplicada al CRM. Recordemos que el CRM significa la gestión de las relaciones con los clientes. Pero hoy quiero retroceder un paso, ir a una etapa previa donde muchas empresas tropiezan, que es la elección y la implementación de un CRM.
Este tema se viene reiterando a lo largo de varias décadas, la confusión empresarial. Las compañías suelen pensar que el éxito depende del software elegido, del más impuesto en el mercado por el marketing y de allí la magia y la solución para el negocio. Sin embargo, vemos los fracasos más comunes, muchos no comentados, en que no se deben en todos los casos a la tecnología, sino a la falta de idoneidad profesional y conocimiento de los procesos de negocios que son implementados por distintos actores del mercado. El resultado, expectativas no cumplidas, usuarios frustrados y proyectos que se abandonan, costos finales de propiedad que originalmente no han sido contemplados y con resultados ampliamente negativos. La clave del éxito probado en un proyecto de estas características es cuando hay experiencia probada, conocimientos del sector el cual se trate, capacidad de traducir procesos en reales estrategias de negocios cuando se elige a conciencia y no por catálogo de marketing. Tecnología y profesionales con probada experiencia en el tema, entonces los casos de éxito aparecen. Ejemplos: empresas y organizaciones que lograron integrar el CRM con marketing, con ventas, con servicio al cliente, la gestión de mora y cobranza, con verdaderos procesos y visión 360 grados del cliente, todo en un ecosistema de la compañía, generando fidelización y crecimiento donde allí sí se alcanza el éxito del negocio y el costo total de propiedad se torna previsible, alcanzablemente razonable. Es aquí donde el CRM deja de ser un software y se convierte en toda una estrategia cultural dentro de la organización. Como reflexión y comprobada experiencia en el tema, podemos asegurar que un CRM no es un botón mágico, es un reflejo de la madurez de la organización o empresa en su gestión de clientes y o de usuarios, donde ha sabido seleccionar oportunamente todos los componentes necesarios para el éxito, es decir, donde se alinean mancomunadamente los usuarios de experiencia, que conocen cabalmente su necesidad y horizonte de estrategia de negocio para desarrollar, que acompañen en todo este proceso. Por otra parte, la adecuada selección de la tecnología, que acompañará el enfoque de la estrategia comercial, la que se integrará y adecuará a las reales necesidades y no al revés. Y por otra parte también, profesionales idóneos en el manejo de esa tecnología y comprobada experiencia en la definición e implementación de los procesos de negocio que la organización requiere. Está muy claro que la diferencia entre fracaso y éxito está en quién lo implementa, cómo entiende los procesos y qué tan alineado está con la estrategia de negocio, como hablamos. En definitiva, el CRM no es solo tecnología, es confianza, conocimiento y visión estratégica. Es quien sabe acompañar en todas las circunstancias que un negocio requiere y no el gusto en particular que tengan un par de funcionarios de la organización con la simpatía del proveedor que está brindando esa funcionalidad. En estos casos, lo que se está contratando. Cuando hay idoneidad profesional, el CRM deja de ser una promesa y se convierte en un puente hacia la lealtad del cliente. Y es aquí a donde indudablemente debemos apuntar. Sabemos que el verdadero éxito está en la objetividad de buscar adecuadamente una solución que el negocio u organización necesitan, en la comprobada experiencia en a quién estoy confiando en la selección y en la entera responsabilidad del equipo que se ha de formar para llegar al otro lado del puente, al verdadero éxito de satisfacer la experiencia del cliente y de tener un negocio verdaderamente rentable. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com.
Y como siempre nos podés ver por el canal de Engage Business Solution en YouTube los miércoles de 20 a 21 horas. Y nos podés escuchar también por AM 1190 del dial. Ahí nos sintonizás los jueves de 19 a 20 horas. Y para escucharnos online también podés bajarte la app de Radio Perfil en Play Store y App Store. Y como siempre agradecemos a todos nuestros oyentes y televidentes por el canal de Engage Business Solution que nos inscribieron. En este caso, un especial saludo a Raquel Giorgini, nos escribe desde Paraná, Entre Ríos, a Jorge Barrios de la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Calandrín de Pergamino, Marianette Fonseca también de la Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Goitia de Villa General Belgrano, Córdoba, Daniel Ambrosio de Mercedes San Luis, Rogelio Basigalupo y Fernando Estrada, ambos de Santiago de Chile. Una buena audiencia tenemos, así que quédate como ellos y ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego de este espacio publicitario continuamos con más Tecnología y Negocios, el programa que conecta la innovación con la gestión. Como todas las semanas tenemos nuestra sección Voces que Transforman, donde los protagonistas hablan en primera persona acerca de cómo impulsan esos procesos de innovación, bien digo, en las organizaciones. Hoy tenemos el gusto de recibir a un invitado muy especial desde Uruguay. Él es Juan de Arteaga Castelli, él es responsable de marketing en Big Cheese y es partner destacado de AWS, de todo Conosur. Vamos a hablar de acerca de cómo son las tendencias de nube que están adoptando las organizaciones en la región. Bienvenido, Juan, al programa. Ariel Gurmandi y Aníbal Caro Preso te saludan. Hola, Juan, un gusto. ¿Cómo estás? Aníbal, Adrián, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Acá, desde una lluviosa Montevideo, ¿no? Debe estar muy diferente por ahí en sus tierras. Con gusto acá viendo por dónde vienen los tiros de esta nueva época, ¿no? De esta nueva era que estamos viviendo, que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Así es. Exactamente. Juan, con tu conocimiento y de ver proyectos regionales y demás, queríamos consultarte el crecimiento del modelo cloud, ¿no? En la región, justamente, donde más del 80% de las organizaciones en Latinoamérica ya utilizan soluciones en nube, ¿no? Y la mayoría vemos que están apostando a esquemas híbridos. ¿Cuáles son hoy las principales tendencias que vos ves a nivel global y cómo se está redefiniendo acá en América Latina y cómo impactan esas tendencias en las organizaciones? Bueno, esto que mencionás de las infraestructuras híbridas no es en todos los mercados, ¿no? Hay que separar. Estas híbridas están principalmente por empresas públicas, por empresas de banca, por empresas con datos personales y según la región también. Algunos países son más celosos de los datos y dónde están los datos que otros, ¿no? Entonces, dicho esta salvedad, el híbrido es una tendencia en algunos mercados, no en todos. La gran tendencia es ya directamente no solo cloud, sino lo que nosotros llamamos native cloud, que es ya comenzar directamente ya con las aplicaciones dentro de la nube, ¿no? Entonces, nosotros somos Premier Partner de Amazon Web Services, solamente trabajamos con AWS, lo cual mi visión es totalmente sesgada, totalmente poco objetiva. Pero digo, desde tu experiencia, no lo sabemos, pero sin hablar de marcas o plataformas puntuales, pero que nos cuentes un poquito de la sintonía, qué es lo que están viendo, ¿no? En ese aspecto, decíamos. Está bien.
lo que estamos viendo es que los unicornios, todos los grandes unicornios que están surgiendo, están todos en la nube y que casi como que no tiene mucho sentido no estar en la nube si quieres hacer inteligencia artificial. No me imagino comprar unos servidores para poder hacer inteligencia artificial. Es como raro, ¿no? Porque cada vez se escala más, cada vez se necesita más. Fíjate que el consumo por esta inteligencia artificial, el consumo de energía en Estados Unidos provocó que pusiera Trump un impuesto a las empresas que pasan el consumo de energía, porque bueno, el panorama está golpeando y está trascendiendo lo que es cloud al consumo de energía que está realizando con esto, ¿no? Las famosas aguas que se invierten cada vez que le pides una foto tonta al ChatGPT, ¿no? Sí, o que dice que haces un PRON y son tantos litros de agua, ¿no? O decís muchas gracias y estás desperdiciando tantos PRON de agua. Qué bueno que dijiste esto, Exacto. Juan, de la inteligencia artificial que mencionás. Y teniendo en cuenta esta cuestión, ¿no? Que todo va a estar atravesado por la IA, hasta cualquier tipo de consulta en un sitio web, hasta en un canal como WhatsApp, hasta cualquier tipo de infraestructura en nube. Desde tu mirada, ¿cómo ves que están cambiando las arquitecturas empresariales para responder a esta nueva demanda, ¿no? Y bueno, lo que está pasando acá es algo muy, muy interesante. La otra vez hicimos un The Big Conversation especial de agentes y explicaban un caso este, emblemático en el cual sin datos la inteligencia es tonta, inventa. El famoso concepto de Alucina, alucina. sí, sí, Los alucina. datos los inventa. Sí. Entonces, acá lo que está pasando es, no se está generando la arquitectura con la mentalidad de las arquitecturas orientadas a procesos, que era hacia dónde veníamos, ¿no? Directamente lo que está pasando es que se está pateando el tablero y se está diciendo, no, no, pero esto no sirve porque la mentalidad que teníamos nosotros era la mentalidad pre-inteligencia artificial generativa. Exacto. Entonces, estos pasos, queremos hacer estos pasos, pero este paso es totalmente ridículo, no tiene nada que ver. Y la gran tendencia, sí, más fuerte, que es un poco la que disminuye, yo les digo que hay un FOMO de los agentes, ¿no? El FOMO Claro. es ese sentimiento de que te estás perdiendo algo. Los chicos de ahora lo usan mucho para esa sensación de que están pasando cosas en las redes y vos no formas parte. Me parece que con los agentes y con la IA está pasando lo mismo. Si vos no lo estás haciendo, tenés como un sentimiento de que está pasando algo y que vos no lo estás haciendo, ¿viste? Y es horrible. Entonces, para bajar ese FOMO, es importante meter las manos, empezar a generar cosas y lo más importante, entender que human in the loop. ¿Ok? ¿Qué significa esto? El humano no está saliendo totalmente de la ecuación, sino que está entrando en el loop de la inteligencia artificial y sus procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Que los procesos están cambiando porque las personas tienen que dar el ok para arriba o para abajo de César en diferentes instantes de los procesos. Entonces, lo que está viendo es una redefinición de todo, porque además, te agrego otro punto enganchado con lo que hablábamos de la tecnología y el gasto de energía. Ya ahora, por ejemplo, los arquitectos de Big Cheese ya directamente además piensan en cómo gastar menos prompt y en cuánto Claro. gastar menos créditos, menos token. Exacto. Entonces, eso también está repercutiendo en la generación de la arquitectura, de cómo la pensás, de qué servicios usás, de cuáles son los pasos que se agregan para no consumir tanto token. De los PDF, por ejemplo, un caso bien simple es, si vos subís un PDF a estas, que entre el que el PDF lo agarra, lo separa, lo desglosa, le mete la información, consume muchísimos Mucho más tokens. token, Entonces está viendo una manera donde vos ingresás los PDF de otra manera al sistema en donde no tiene que haber ese consumo energético, ¿no? Correcto. Entonces, por eso le estoy diciendo, como miren, imagínense si no cambiarán los procesos, están cambiando hasta las maneras en los sistemas que los archivos son ingresados a estas inteligencias artificiales. O sea, realmente la disrupción es total. Es todo un aprendizaje de uso, ¿no? Que vamos a tener que también entre todos, entre los desarrolladores, entre los fabricantes, los usuarios, todos, es todo un proceso nuevo. Recordamos que estamos hablando con Juan de Arteaga Castelli, director de marketing, Chief Marketing Officer,
en Big Cheese, partner destacado de AWS, Amazon, en todo el Cono Sur. Juan. Sí, Premier Partner. Premier Partner, exactamente, sí. Premier Partner. Juan, en América Latina, la nube híbrida, como habláramos hace un rato, se fue consolidando en cierto tipo de empresas como el modelo predominante debido a los desafíos regulatorios, de seguridad Exacto. y legado tecnológico que tienen ciertas empresas, ¿no?, en uso. Sí. Y aquí hablamos de esa combinación entre nube pública, nube privada y algunas aplicaciones necesariamente on-premise que tienen que quedar por X motivos. ¿Nos podrías comentar qué ventajas ofrece este enfoque y cuáles son los errores más frecuentes que han detectado ustedes que cometen las organizaciones en su adopción? Mira, yo lo primero que vamos a ponerle contexto a esta pregunta, que me encanta. Porque cuando me preguntan, Juan, ¿y qué significa esto de on-prem? ¿Qué significa esto de nube pública y tal? Y yo le digo, bueno, mira, imagínate, vamos a hacer un ejemplo que siempre son muy buenos para graficar, ¿no? Entonces, para mí, estar en on-prem, imagínate que tenemos una empresa de transporte, ¿ok? Tenemos una empresa de transporte, entonces nosotros decidimos comprar nuestras propias máquinas, nuestros propios autos, contratar a nuestros propios choferes, contratar nuestra propia nafta, gasolina, etcétera, como se diga, ¿no?, en la región. Los propios seguros, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es como una infraestructura on-prem, ¿ok? Pero ¿qué pasa si la empresa decide y dice, no utilizamos más esto, vayamos a Uber, vayamos a Cabify, vayamos a Easy Taxi, a X, que haya en cualquier región, ¿no? Entonces ahí ya no pagas más por el auto, no pagas más por el chofer, no pagas más por la gasolina, pagas por el uso del mismo, ¿no? Entonces ahí es el ejemplo de la nube, ¿entiendes? Tú no manejas los fierros y solamente vas a pagar por el consumo que tengas, las horas que tengas y tal. Que hay un pico de horas y estás consumiendo los servidores de 12 a 14, como quien dice, ¿no? Como cuando contratas un Uber y está en tarifa por 2 o más. Exacto. Entonces ahí tienes que cambiar tu manera y la hora en la que haces el que haces el transporte. ¿Qué significa esto? Y atándote a la pregunta, que tenés que cambiar la cultura de la empresa. Correcto. O sea, tú cuando estás en on-prem y te vas a la nube, o te vas una parte de tus operaciones llevan a la nube y te mantenés en on-prem, los backups, por ejemplo, los datos sensibles en cuanto a las personas, que esas son las típicas cosas que se dejan, la típica información que se deja en los servidores físicos, ¿no? Exacto, sí. Por regulación, ¿no? Pero queremos escalar porque queremos usar el nuevo servicio de recomendaciones de Spotify, que es el que usa el de Amazon o de Booking o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tú dices, cambias la manera de pensar y dices, bueno, yo voy a contratar esta parte, le voy a decir, ¿qué queremos decir con esto? Voy a decir, bueno, mira, yo tengo siguiendo con el ejemplo del transporte, ¿no? Yo tengo ciertas cargas que yo sé que todos los meses lo voy a tener, pero después tengo unas que me regulan mucho, oscilan mucho. Tengo picos y a veces no tengo nada. Entonces, claro, si me compro un auto, me compro 4 flotas más, en este momento lo voy a tener parado y después cuando lo necesito lo voy a usar, pero tampoco sé si me va a ser suficiente, ¿no? Entonces, ahí lo que hago, mantengo una flota crucero para las cargas que ya sé que tengo regulares y contrato Uber, ¿no? ¿Me siguen con el ejemplo? Sí, la analogía, sí. Exacto. Para estas maneras, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa el cambio cultural? Y bueno, el cambio cultural, que también te lo engancho con el FinOps, que es un concepto que es muy interesante, porque claro, cuando vas a la nube, lo que tienes que aprender es eso, a consumir la nube culturalmente, ¿no? Y la gran diferencia que tiene con el on-prem. Así como el Uber tiene la diferencia de que el rush hour te va a salir mucho más caro, ¿qué pasa si tú a la empresa le dices, no, bueno, mira, entramos a las 6 de la mañana en vez de entrar a las 9, que es cuando todo el mundo viene, y te vas a las 12 y cortás con todo, entonces nos vamos en Uber y pagamos muchísimo menos que todo, ¿no? Entonces, eso es FinOps, es entender qué es lo que está pasando para que toda la organización, toda la cultura de la organización
cambie en función de los costos. Porque el cambio de modelo de on-prem a pública implica un aprendizaje de costos. Y hay algo muy interesante que hablabas recién cuando me hacías la pregunta, de que hay que aprender cosas nuevas. Yo creo que lo más difícil es desaprender lo que ya sabemos. Sí. Esas costumbres. Me voy un paso antes, ¿no? Sí. A mí me costó pila cuando empecé a trabajar desde mi casa en Barcelona, hace tiempo que hago home office, porque bueno, estoy en esto de internet. Y claro, me costó entender que comía en 15 minutos, devoraba y seguía trabajando. Y me costó entender que tenía que hacer una pausa, porque esta vez como no estaba saliendo, sentándome a pedir algo de comer y tal, no estaba teniendo ese momento de relax, de conexión, y sentía que, claro, llegaban las 4 de la tarde y tenía la cabeza hecho un bombo. Claro, Entonces no me di cuenta de que el cambio de modalidad implicaba un cambio de hábitos. Esto es exactamente lo mismo. Es real, es así. Así como en seguridad tiene sus ventajas el on-prem, la nube pública tiene sus grandes ventajas. Exactamente. Entonces, hay que aprender a manejar las ventajas de acá y las ventajas de acá, ¿no? Entonces, el cambio es cultural. De hecho, nosotros lo primero que hacemos es un assessment desde el punto de vista cultural. ¿Cómo tenés tus datos? ¿Dónde están tus datos? ¿Qué tanta gobernanza tienes de ellos? ¿De dónde salen? Etcétera, etcétera. Para después plantear una solución, ¿no? Y ahí apuntando a eso también vemos que más del 80% de las organizaciones latinoamericanas consideran a FinOps, ese marco cultural y operativo que une a la tecnología, las finanzas y el negocio, como una prioridad para optimizar costos y operaciones. Este concepto de FinOps, soberanía de datos y gobierno de la información, están ganando protagonismos en las agendas corporativas. Ahora bien, ¿qué lugar tú ves que ocupan hoy estos temas dentro de las estrategias cloud de las empresas de la región? Y bueno, imagínense que si Trump le puso un impuesto a los que consumen energía, el billing, como dicen los americanos, ¿no? El billing, imagínense lo que es cuando tú empiezas a trabajar con inteligencia artificial a todo dar y tienes que, bueno, seguro siempre hay noticias, ¿no? Un trabajador se gastó $80.000 en créditos haciendo una aplicación de NIA. Esas noticias vuelan, ¿no? Es como todo el tiempo pasan. Entonces, el FinOps, el entender de que si la gente tuya de tu trabajo entraba siempre a las 10 de la mañana y el Uber a esa hora está súper caro, plantearles y decirles, miren, de 10 de la mañana a 11 de la mañana se quedan en su casa, tomándose un cafecito y responden todos los mails de su dedo. A las 11 les mandamos el Uber. Y eso va a reducir drásticamente la factura. Entonces, el FinOps es cómo todos nos juntamos y entendemos cómo podemos hacer para tal. Por ejemplo, todo lo que es Bitcoin y la compra de criptomonedas tiene una cosa que se llama el fees, que es el precio que sale en ese momento a hacer la transacción. Entonces, por eso muchos te dicen compra de noche, compra en horarios contrarios, porque está la energía mucho menos, las tarifas inteligentes, me imagino que en Argentina hay, en Uruguay te sale mucho más, acá estamos con los autos eléctricos a full, ¿no? Ajá. Entonces, te sale, por suerte no compra todo el mundo autos eléctricos, porque si no, no daría la electricidad, ¿no? Entonces, otro tema que es importante, que es la infraestructura. Nosotros tenemos el 99% de nuestra energía renovable. Entonces, después de las 12 tú te pones a cargar el auto, lo conectas, cuando lo estacionás, lo enchufás, pero a las 12:01 se prende y se carga y se apaga porque es mucho más barato de esa idea, ¿no? Entonces, el FinOps, estoy dando ejemplos de tontos para entender que Juan, FinOps me encanta la analogía y te pregunto en relación a esto, la última que nos están diciendo de producción. Primero, acá a veces, ¿no? El Bitcoin a la noche que están los chinos comprando, ¿no? Hasta culturalmente no tenemos que acostumbrar a todo eso. Sí. Digo, ¿qué tan preparados están las organizaciones en Latinoamérica justamente para hacer el cambio cultural, que a veces es el más difícil? A veces es más fácil implementar tecnología y no cambiar la cultura de la organización. Te pregunto,
¿Vos cómo ves este desarrollo de tecnología basadas en nube relacionado al cambio cultural, que a veces es lo más complejo cambiar en una organización, ¿no es cierto? Mirá, no es a veces, es lo más complejo de todo. Entender que a la una, por más que comas en tu casa, tienes que descansar y luchar con la culpa de no estar haciendo algo productivo, ¿no? La productividad, la culpa es algo, bueno, somos judeocristianos, Sí, es muy tenemos la fuerte. culpa. Y la culpa, uff. Y bueno, y nosotros que trabajamos transversalmente en Latinoamérica, vemos diferentes estados, ¿no? De la gente y al mismo tiempo de las empresas. Yo qué sé, Uruguay, Argentina, tecnológicamente estamos más avanzados. Siempre generalmente responde a una necesidad, ¿no? Uruguay porque somos un país tan chiquitito, con un mercado tan chico, que no podemos tirar manteca al techo, ¿no? O sea, tenemos que estar todo el tiempo optimizando y entendiendo qué hace. Argentina, bueno, por su financieramente, cualquier argentino promedio, yo creo que da un máster en economía Olvídate, en Oxford, estamos así. y si no la salva, anda ahí Sí. peleando, ¿no? Hablar con ustedes de esto es genial, encuentran todos hacen FinOps. Sí, estamos Continuamente, acostumbrados, totalmente. continuamente. Pero Es no, cultural hacen FinOps, también. pero hay mucho quedan para acomodados. Me aprender. acuerdo cuando vienen los chicos de acá, los chicos de Argentina acá, dicen, no, porque pago con esta tarjeta, porque esta tarjeta no me la pasan y me pasan los Blue, el dólar Blue, que es el otro dólar, que no sé cuánto, y me dice, no, pero aparte, yo me acuerdo que no entendía nada, en Argentina estaban con una inflación increíble, tal, íbamos a comer a Buenos Aires y no había lugar. Mirá, sí, Claro, sí. me decía, no, pero que la gente la prende fuego porque ¿para qué la va a guardar? No, ¿Viste? y Entonces, eso es algo interesante porque lo interesante de la cultura es cómo la tecnología, tanto lo desarrollan ustedes como los nuestros de Engage y demás, se adaptan a esa cultura y a esa región y a esa cintura latinoamericana para cuando te cambien una reglamentación o algo, adaptar la tecnología ahí. Es que, Así es que lo nuestro ya no sí. es cultural o tecnológico, es folclore. Claro, sí. lórico. Exactamente. Bueno, Juan, la verdad... Pero bueno, cuando me contabas los de Engage, por Sí. ejemplo, y con esto te doy un cierre que es de lo que Dale. más me gustó de Engage, es que entendió el cambio de la tecnología del agente pasivo que te informaba lo que estaba pasando y era como tipo, ¿qué me importa que mi paquete no llegó y está en la China? Claro, Yo quiero saber cuándo me llega, por qué, exacto. cómo me Exacto. llega, ¿viste? Y entonces cuando la IA pasó a la acción, es como ese CRM que no solo te dice, mira, tenés el 40% mujer, sino que también pasa a la acción. Exacto. Me parece Sí, que sí. esa es ¿Qué la hacemos gran con la data? tendencia. Lo que charlábamos antes. Claro, y es lo que hablamos, mucho se habla de visión 360. Acá es procesos y visión 360. Claro, Porque si el no proceso importa no es verlo. 360, entonces tienes desparramado, tienes un zoológico de soluciones para hacer un solo proceso. Totalmente. Y muchísima información que no utilizás de nada. Entonces, Totalmente. me parece fantástico la propuesta de ustedes y la verdad, enhorabuena por este programa que es tan importante para seguir difundiendo. Y me parece lo más importante eso, ¿viste? Como bajarle el misterio, las explicaciones, ¿viste? Dar cosas, Correcto. explicaciones así que te ayudan a explicar, ¿viste? On-prem es tener tu auto propio, Uber es tener tus servidores contratados Está en otro buena la lado, analogía. ¿viste? Tal cual, tal cual. Casos y ejemplos que te va a ayudar Pila a explicarle a Doña María que es la que está necesitando más quebrar esa brecha Exacto. tecnológica, ¿no? Y las empresas que están tan lejos de esto que si no incorporan tecnología, las multinacionales se las comen y no pueden competir. Así que enhorabuena por Ayudar a esa- esclarecer, exactamente. que ayuda y que actúa. Exacto. Juan, muchísimas gracias por todo esto. Muchas gracias, Juan. Nos vemos ahí en el evento en Chile, seguramente. Bueno, nos vemos en el FinTech de Chile. Hasta luego. Un placer Un abrazo muy tenerte. grande. Un placer. Gracias. Hasta luego. Chao. Bien, les contamos a los oyentes que ya volvemos con una entrevista interesante que toca toda la parte de tecnología relacionada con el mercado de salud. Quédate que ya seguimos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37.
Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos con Tecnología y Negocios, el ciclo radial que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde abordamos distintas innovaciones que están transformando las organizaciones en diferentes mercados. En este caso vamos a ver la innovación en el mercado de salud. En esta edición de Tecnología y Negocios, ahora nos acompaña el doctor Ignacio Fernández Criado, especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, quien el próximo 13 de agosto coordinará la mesa sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina en el próximo Congreso de Medicina Interna que organiza precisamente el Hospital de Clínicas, que los reunirá en el Hotel Marriott de Buenos Aires. Hola, doctor Ignacio Fernández Criado, un gusto tenerte en nuestro programa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Te saluda Ariel Gurmandi. Bienvenido, Doc. Y Aníbal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Y para comenzar con la primera pregunta, Ignacio. La robótica y la inteligencia artificial están transformando múltiples industrias, en este caso, una de las ramas de la ciencia en la medicina. ¿Cómo evalúan ustedes hoy el impacto real de estas tecnologías en la medicina clínica y cuáles son las aplicaciones en las distintas especialidades médicas que existen, ¿no? Ya que están generando resultados concretos, máxime en Argentina? Bueno, lo primero que mencionás es interesante, es el tema de evaluar la tecnología. Y nosotros en medicina evaluamos todas las tecnologías nuevas, llámese nuevos tratamientos, nuevos fármacos, moléculas que aparecen, tienen un proceso de validación que se llaman estudios de investigación, que se acordarán son las fases de investigación que tanto aprendimos en pandemia. Ajá. Bueno, esta tecnología también consideramos que tiene que pasar por esta etapa de validación. Por el momento estamos ante un gran aluvión de información y de tecnología y de aplicaciones que pareciera que vienen a mejorarnos la capacidad de atender, vienen a mejorar la capacidad de diagnosticar, mejoras terapéuticas, pero lo que estamos muy entusiasmados es en poder probarlas de la manera que nos gusta científicamente para evaluar si son mejores que los estándares que estamos utilizando normalmente. Creo que esta tecnología no tiene que estar exenta de esa validación máxime cuando estamos hablando de atención de personas. Claro, claro. Pero de cualquier manera, mientras esto sucede, estamos utilizándola y viendo cómo nuestros pacientes la utilizan a diario. Perfecto. Y próximamente, y como anunciáramos hace unos momentos, sabemos que se va a llevar a cabo el Congreso número 20 de Medicina Interna, y en ese marco vas a presentar como innovador el curso de intracongreso sobre inteligencia artificial. ¿Qué herramientas basadas en ellas considerás que tendrán mayor protagonismo en los próximos años dentro de la práctica médica clínica y otras especialidades? Donde creo que van de la mano quizás inteligencia artificial y también utilizando la robótica, probablemente, ¿no? Sí, primero me quedó eso decirte, la robótica ha entrado en el área quirúrgica hace un par de años de una manera muy interesante, con muy buenos resultados en lo que es la seguridad de la cirugía, los tiempos quirúrgicos. De todas maneras, vuelvo a lo mismo, ha requerido una curva de aprendizaje por parte de los cirujanos para lograr compararse con
las formas de intervención previas y empezar a demostrar reales beneficios por sobre las cirugías tradicionales o mínimamente invasivas que ya conocíamos. Con respecto al Congreso, el Comité Científico y el Comité Organizador decidieron hacer un curso intracongreso de inteligencia artificial. Esto quiere decir darle un lugar en los 3 días del Congreso a la enseñanza de la inteligencia artificial, de poner en un Congreso de medicina herramientas del uso de inteligencia artificial a merced de los que asistan para perder el miedo, entender la responsabilidad que es para un profesional de la salud de empezar a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, porque sepan ustedes que nosotros estamos utilizando datos de pacientes, datos de personas, Exacto. datos que son sensibles, que son sumamente sensibles. Y eso, nosotros tenemos una responsabilidad intrínseca a la profesión, que es la de resguardar. Lo hacemos en nuestras historias clínicas, históricamente en los ficheros de los consultorios que ustedes habrán frecuentado de más jóvenes, tal vez algunos ahora también, o las historias clínicas electrónicas que utilizamos hoy en día. Eso genera un resguardo de esa información tan importante y todos nuestros pacientes nos dan esa información porque saben que nosotros la vamos a respetar. Y ahora nos enfrentamos a la posibilidad de utilizar esa gran masa de datos o la pequeña información de un paciente mediante la inteligencia artificial, probablemente para conseguir un beneficio, una mejora en su tratamiento, pero no debemos olvidar que muchas de estas herramientas no tienen el perfil de seguridad y no aseguran que esa información no sea utilizada más no sea para aprender solamente, pero está disponible para el que quiera y sepa de alguna manera ingresar y utilizar. Y bueno, y eso es un área muy importante, porque del lado médico existe, por un lado, cierta reticencia, creo que en algún punto sana, porque decimos, bueno, primero quiero ver que esta herramienta realmente sirva. Exacto. Y me cambie la práctica como nos están prometiendo. Eso va de la mano a veces de un miedo de perder nuestro rol tan importante, hegemónico a la hora de curar y de generar información médica, que yo creo que sí, se va a ver desplazado, por lo menos vamos a tener competencia. Y por último, el resguardo de los datos. Con lo cual, entendemos que eso es muy importante transmitir a la comunidad médica, sumado a herramientas prácticas que mejoren su atención diaria, que nos permita ser más eficientes, que nos mejoren como docentes. Mucha de nuestra práctica médica, de alguna manera, va de la mano de la docencia, especialmente en el Hospital de Clínicas, que somos el Hospital Escuela de la UBA. Claramente ahí estamos atravesados por la necesidad de utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestra docencia, ¿no? Exacto, correcto. Bien, recordemos que estamos hablando con el doctor Ignacio Fernández Criado, especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas, justamente de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la UBA. Doctor, recién hablábamos de lo sensible que son los datos, ¿no? Que tiene que haber un marco regulatorio, que la IA próximamente va a ser regulada por todos los gobiernos. Por ejemplo, la Comunidad Europea ya ha dictaminado algunas regulaciones y demás. Pero queda otra dimensión que me gustaría que nos compartas cuál es tu visión acerca de complementar esta tecnología, la IA, con un criterio justamente de la experiencia del profesional de la medicina, ¿no? Un criterio que complemente, porque sabemos nosotros que somos del palo tecnológico que a veces la tecnología, como decíamos bien, alucina o puede tener alguna determinada cuestión. ¿Cómo se incorpora, se articula tu experiencia y el criterio y los años de experiencia en la medicina, ¿no? Con respecto a esta nueva tecnología de la inteligencia artificial? Bueno, acá me das pie para algo sumamente interesante que se publicó hace algunos meses ya y para mí es fundamental y han dado en la tecla, como el uso de alguna manera temprano de la inteligencia artificial, el delegar el razonamiento clínico a esta inteligencia artificial en momentos tan importantes de la capacitación de un profesional en formación o de un alumno
a la inteligencia artificial haga que probablemente nunca desarrolle este razonamiento crítico. O que tal vez ese médico que ya es un médico joven, que ya practica la medicina y empieza a apoyarse mucho en la inteligencia artificial y ve que a veces su propia impresión o su propio razonamiento ya empieza a perder un poco fuerza con las respuestas que le da la inteligencia artificial, empieza a delegar y simplemente obedecer lo que la inteligencia artificial le dice. Claro. Existe un riesgo ahí, le llaman en inglés dis o miss skilling, nunca llegar a tener una habilidad de razonamiento o una vez que la hayan adoptado, perderla. Dicho esto, creemos que un profesional que ya ha superado tal vez la curva de aprendizaje y tiene un razonamiento crítico bien formado, se potencia enormemente con el uso de inteligencias artificiales. Y hoy nosotros tenemos algunos modelos tipo LLM propios de medicina que son de un gran soporte para nosotros. Y la verdad que uno como médico clínico se ahorra, porque uno no puede saber de todo, ir a una consulta a un libro o hacer una consulta en internet, porque lo tenemos realmente como un asistente, del cual no podemos tirarnos a la pileta sin mirar si hay agua, no podemos confiar ciegamente, porque más allá de que sea un desarrollo validado por FDA, que tenga un montón de reaseguros de sociedades científicas, no está exento de errores, con lo cual también ahí juega nuestro rol, ¿no? Lo que se llama dónde entra el médico en ese rol de verificador de que lo que dice la inteligencia artificial es cierto. Es otro capítulo muy interesante que, bueno, que no sé si uno como médico simplemente de a pie pueda llevar adelante solo, pero sí algunas instituciones pueden llegar a velar porque el contenido que usamos habitualmente sea un contenido cierto y curado de alguna manera. Seguro, que qué buen criterio, doctor. La verdad que celebramos que a veces no es enemiga la tecnología, ¿no? Que con un buen criterio se puede hacer uso e implementación, obviamente teniendo el pensamiento crítico que recién destacabas. Una cortita y la última, y ya te liberamos, y seguramente después del Congreso, en unos meses, volveremos a charlar porque nos interesa este tema también de cómo la tecnología se encuentra en el mercado de salud. ¿De qué va este curso intracongreso sobre inteligencia artificial? ¿Vas a hablar más de la IA o vas a hablar de este criterio de pensamiento o es solamente a puro formación informativa para nuevos profesionales? Mira, lo que queremos es mechar algunos conceptos, por ejemplo, de ética y de aprendizaje, esto que les acabo de comentar, pero también queremos que el médico que asista se lleve herramientas útiles y prácticas para su vida diaria. Claro. Hace un par de años, cuando yo hablaba de inteligencia artificial o uno hablaba de inteligencia artificial, la verdad que no tenía al alcance herramientas para utilizarla en el día a día en el consultorio, y hoy ya hay un montón de herramientas para la creación de clases, de resúmenes para trabajar en equipo, generar razonamiento crítico, generar pacientes virtuales para la educación. Bueno, un montón de herramientas que le vamos a dar a los que asistan al curso intracongreso para que se vayan, esperemos, sin miedo, con un conocimiento básico de qué es la inteligencia artificial, entendiendo que el criterio clínico y médico tiene que estar inserto en la respuesta que nos ofrezca la inteligencia artificial y tenga herramientas prácticas para llevarse a su consultorio o a su sanatorio o hospital o donde trabaje. Excelente. Perfecto, Ignacio. La verdad, muchísimas gracias. Muy claro todo. Éxitos el 13 de agosto porque después, como decía Ariel, nos gustaría volver a tener una charla y que nos comente la experiencia de ese congreso, ¿no? Esos resultados que van a estar esperando ustedes. Dale, con gusto nos encontramos después del congreso y charlamos nuevamente. Un cordial saludo. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos hablando con el doctor Ignacio Fernández Criado, especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, la UBA.
Quédate porque ya volvemos con el último bloque de tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En tecnología y negocios por Radio Perfil, AM 1190. Ahora es el turno de Radar de Tendencias, donde Ariel Gurmandi nos va a seguir hablando de inteligencia artificial desde otros aspectos, en cómo la tecnología artificial está transformando los sitios web corporativos. Así es, hoy un sitio web plano que solamente te dé información, tipo esos sitios que teníamos web 1.0, dejarán de existir. A modo de información ya no es un diferencial, ya es como un currículum viejo, ya es una página estática y va a dejar de existir. Pero todo esto tiene una historia, no es que la inteligencia artificial viene un shock y viene revolucionando todo. Primero existieron los formularios, cuando vos dejabas tu contacto, luego vinieron los WhatsApp o chatbot que podías interactuar, y después, y en estos últimos 2 años, vino la inteligencia artificial a modificar totalmente el paradigma. Hoy un sitio web empresarial está evolucionando hacia un espacio de información inteligente, conversacional y predictivo. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que atrapar al usuario, lo tenés que convencer, le tenés que tomar los datos, le tenés que hacer un formulario interactivo, y todos esos clics y esa visión que te está dejando el usuario en el sitio va a pasar a ser gestionado con un CRM detrás o un lugar donde tengas poder captar los datos. Fíjate lo que dice Gartner. Gartner dice que el 74% de los usuarios ya no entra a un sitio web. Hoy, ¿quién googlea un sitio web? Nadie. Vos primero le conectás al Google, como mucho. Si no, el primer punto de contacto es consultarle justamente a una inteligencia artificial. Eso se llama cambio de paradigma. Ya no hacemos SEO, no buscamos en Google, sino que buscamos en la inteligencia artificial generativa. Puede ser ChatGPT, puede ser Cloud, puede ser Gemini, puede ser Perplexity, cualquier inteligencia artificial donde nosotros podamos buscar información. Esto está impulsando nuevas formas de conocer a las organizaciones, que ya no es el sitio web corporativo, estático, que ya nadie atraviesa. Por eso digo, está sufriendo una transformación existencial. Más en B2B, donde Forrester sostiene que los sitios de web de las empresas enfrentan una crisis y una experiencia digital para los próximos 5 o 10 años que no te digo van a dejar de existir, pero ya van a ser intrascendentes. Toda la información de la empresa va a vivir en otras interfaces, que pueden ser las redes sociales, Google y ahora más que nada la inteligencia artificial. Por eso la personalización va a ser extrema. Los consumidores están listos para interactuar con los agentes que la organización diga, ¿no? Entonces, una web va a tener que tener agentes. Y además, la confianza del usuario. Gartner advierte que el 53% de los consumidores todavía desconfía de los resultados de la IA, con lo cual, mientras el 41% de los usuarios considera que algunas respuestas automatizadas se van a volver frustrantes. Entonces, tiene que ser un criterio muy validado entre lo que le damos. Por eso, la gran transformación no consiste en agregar un chatbot a una página web. Va a ser una vitrina digital. La gran transformación va a convertir esa página web en un verdadero asistente de cara al usuario final.
Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, hicimos este programa número 42 de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción. Aníbal Caro Preso en la editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. En la operación técnica, Emanuel Jorge. En la operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por el dial de AM 1190 Radio Perfil. Hasta la semana próxima en Tecnología y Negocios. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190.